continuación, Igor Cuoto, quien es especialista en negociación y conflictos, recordemos que Naciones Unidas en la Carta, en el artículo 33, que es su constitución, establece la solución pacífica a las controversias internacionales. Doctor Cuoto, en este momento hay problemas tan graves como la guerra de Rusia y Ucrania, la situación del Mar Rojo con los hutíes y la situación de Arabia Saudita con Irán, además el tema de Irán, Israel, ese mundo tan complejo, ¿dónde falla la parte de negociación? Bueno, definitivamente lo que está fallando es que hay una propensión por parte de muchos actores a ejecutar sus alternativas de no acuerdo. La alternativa de no acuerdo es todo aquello que yo puedo hacer fuera de la mesa de negociación para buscar satisfacer mis objetivos. Si nos vamos entonces al caso, por ejemplo, de Rusia y Ucrania, Rusia invadió Crimea, dada su pretensión de anexarse a ese territorio, y posteriormente invadió la región del Lungas y del Donetsk para poder también anexarse a esto, previamente promoviendo un conjunto de iniciativas, por ejemplo en esta región última que le mencioné de Ucrania, para generar movimientos prorrusos. ¿Por qué hacían eso? Porque sentarse a negociar tal cual como se venía negociando, porque debemos recordar que sí venía negociando Rusia y Ucrania con la participación de algunos actores de la comunidad internacional. Bueno, esa negociación Rusia sentía de que no la satisfacía mucho y se dieron cuenta que a través de la alternativa, que era la invasión, que es una acción no negociada, podían ellos obtener mayor rédito y así, una vez que ellos generaran algunos cambios en el status quo, bueno, poder allí sí empezar a negociar ciertas y determinadas cosas. Pero siempre se cae en una negociación en todo conflicto, ¿no? En todo conflicto se termina en un proceso de negociación. Creo que al final es lo más sano. El problema es que cuando se apuesta a la alternativa y ponen a la contraparte, por ejemplo, Ucrania, la pusieron a decir, bueno, dado que tú ejecutaste tu alternativa de invadirme, y así yo no puedo negociar, porque así nadie puede negociar bajo un chantaje, bajo una amenaza. Bueno, la contraparte también decide ejecutar su alternativa. Y eso lo que nos lleva es a la confrontación bélica, como la que estamos viendo entre Rusia y Ucrania. Ahora, eso genera un gran desgaste, eso son pérdidas de vida, eso son pérdidas económicas y al final un gran daño. Lo que se quisiera es evitar eso, pero lamentablemente parte de la dinámica es que los países ejecutan estas alternativas para posteriormente forzar una negociación un poco más ajustada a lo que ellos quisieran negociar. Y largos procesos donde la negociación ha fallado, como es Israel y Palestina, que desde 1948 se han abierto unos conflictos y guerras, intifadas, guerras internacionales. Claro, y lo que pasa es que ahí tenemos un problema, porque si nos vamos a este último caso que empezó el 7 de octubre, que hay que recordarlo con estos sucesos trágicos donde unos terroristas de Hamas entran al territorio israelí, matan y secuestran a más de 1.200 personas en un solo día. Bueno, al final creo que hay varias guerras que se están llevando a cabo. Hay una guerra bélica, una guerra armada, que en este momento pudiéramos decir que la está ganando Israel, pero hay una guerra comunicacional. Y esa guerra comunicacional la está ganando Hamas. Yo no quiero hablar de Palestina como tal, creo porque Palestina, Sí. cuando hablamos de Palestina tenemos que hablar entonces no solamente de la franja de Gaza, sino de este territorio de Cisjordania. Sí. Lo que pasa es que, bueno, Hamas controla Gaza, Al-Fatah, la OLP controla Cisjordania, y la gran verdad es que, bueno, creo que comunicacionalmente Hamas es el que ha estado ganando, ha estado marcando la pauta, bueno, colocando los puntos que ellos quieren que se haga visible. En estas negociaciones donde no son solamente las dos partes las que deciden, porque aquí tiene interés Estados Unidos, tiene interés Rusia, China ahora ha entrado en ese tablero mundial y además está Irán y está por otra parte Arabia Saudita. Esas negociaciones ya complejas, hay alguna metodología, sobre todo de Harvard. Sí. Bueno, por ejemplo, hay un profesor que se llama James Sabinius, ¿no? que habla él habla de negociaciones tridimensionales. Él lo primero que dice es que antes de sentarse a negociar, tenemos que ver el contexto, el entorno de los actores que rodean a las partes en conflicto. Por ejemplo, en este caso de Israel y Hamas,
bueno, ¿quiénes son los actores del entorno? Y una vez que se empieza a identificar esos actores del entorno, identificar cuáles son sus intereses, hacia dónde son proclives los intereses, hacia cuál de las partes, qué tan dadas están estas partes a promover un acuerdo o más bien a promover una confrontación. Porque una vez que uno empieza a hacer ese análisis de las partes, uno puede determinar cuál es el mejor escenario de negociación, es decir, qué actores debo yo invitar a la mesa de negociación y en qué secuencia. Y yo creo que eso es un poco lo que se invita a hacer, de forma tal de evitar esas combinaciones de agua y aceite, en las cuales muchas veces invitamos a actores a sentarse a negociar sin haber hecho este análisis previo, y nos vemos entonces y encontramos que esos actores invitados no tienen una buena relación, no comparten intereses y finalmente terminan generando un conflicto o terminan generando una mayor complejidad en la negociación de la que ya tenía. Ayer asistimos nosotros a un acto de la Embajada de Colombia sobre el tema de las víctimas de la guerra, un acto muy lindo encabezado por el embajador de Colombia en Venezuela, y hablaba precisamente de la necesidad de negociar entre las partes, sobre todo con la cuestión interna de la guerrilla, de las zonas de los ejércitos, al margen de la ley, el narcotráfico metido en el medio. Esas negociaciones que, por cierto, ahora se están reabriendo, podría llegarse a un fin. Sí, bueno, yo creo que hay la mayor voluntad, creo que es mucho, y esto es parte también de los procesos de negociación. Creo que hoy en día hay un interlocutor por parte del gobierno que es mucho más empático con estos movimientos, y estos movimientos lo ven como mucho más cercano a ellos que si hubiese sido un gobierno de derecha, ¿no? Por ejemplo, con los gobiernos anteriores. Entonces creo que la visión y la participación de Petro aquí es muy importante, porque Petro formó parte, bueno, de grupos subversivos, etcétera. Sí. Su discurso, un discurso de izquierda que es muy parecido al de estos grupos, y creo que eso al final ayuda a promover o que las partes sean mucho más, tengan mayor propensión a querer generar acuerdos. Ahora, la academia, ¿qué puede hacer, sobre todo para tener una generación nueva de ciudadanos que aprendan de la negociación y del encuentro, del diálogo, evitar la polarización? No, mira, yo creo que la academia hace mucho, ¿no? O sea, lo que pasa es que la gran pregunta es, ¿quiénes van a las academias a estudiar todo esto? Yo creo que hay que promover, es decir, cuando vamos a la Universidad de Harvard, en estos días estaba hablando con un colega de la Universidad de Harvard y me decía que hay un profesor, James Sebinius, por cierto, que lo que ha hecho es que tiene un conglomerado de entrevistas con grandes negociadores, en el cual, mira, hablan de negociaciones muy difíciles, y las negociaciones sobre las que hablan es sobre negociaciones realmente difíciles, y qué hacer y cómo hacer, y cuando uno ve o la academia, lo que está haciendo es demostrar de que al final esto es un factor humano, es decir, quienes negocian son los seres humanos. Claro. Y si nosotros manejamos metodológicamente ese factor humano con la intencionalidad de generar un acuerdo, de negociar sabiendo de que yo no puedo imponer mi argumento, de que yo no puedo imponer mi razón, y mucho menos imponer mis intereses sobre los intereses de los demás, bueno, creo que se va a poder entender la necesidad de la importancia de la negociación. Lo que pasa, embajador, muchas veces es que las expectativas de los acuerdos son tan altas que cuando se siente una de las partes de que no se está cumpliendo con esas expectativas, entonces o mejor me paro de la mesa de negociación o me voy entonces a ejecutar una alternativa que le haga daño al otro. Dentro de las programaciones de Brújula Internacional tenemos precisamente unas charlas de negociación que los vamos a invitar porque es muy importante para los diplomáticos. Nos han pedido precisamente profundizar sobre la negociación, y ustedes tienen un instituto también que representan en Venezuela, ¿no? Sí, nosotros tenemos una firma que se llama Cambridge International Consulting de hace muchos años, estamos hablando desde el año más o menos 2001, más de 20 años, hemos estado vinculados al programa de negociación de la Universidad de Harvard, hemos estado trabajando incluso 2 veces al año, hacemos un evento en la Universidad de Harvard con profesores de la Universidad de Harvard, cuya idea es compartir las mejores prácticas en estos temas de construcción de acuerdos, en estas mejores prácticas de resolución de conflictos, donde abordamos temas como, por ejemplo, los temas de persuasión, principios éticos de persuasión, donde abordamos temas tan importantes
como por ejemplo las negociaciones con actores gubernamentales o por ejemplo los temas de la importancia de generación de valor. ¿Qué hacer en el proceso de negociación para generar realmente valor en estas? Bueno, nosotros podemos dar información sobre esto a través de brújulainternacional01@gmail.com para estas charlas, conferencias, como el lunes que tuvimos sobre el deporte y la filosofía, pero Excelente. también tener sobre negociación. Y vamos a la parte final más adelante.